y siempre me encantan las notas de historia, de religión. Claudia Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosa te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bueno, estuve leyendo una nota muy interesante que publicaste en el día de ayer en el portal Infobae. Dame una síntesis de Francisco I. Yo diría que era un hombre de gran fe, de una gran misericordia, muy compasivo, y que el tema del amor al prójimo se lo tomaba al pie de la letra, que lo sentía realmente, era auténtico, y después que logró, ¿cómo decir? Él era acá un pastor, el tiempo que estuvo, muy cercano a la gente. Recorría todas esas fotos que aparecen de él en las villas. Bueno, o sea, era un caminador constante de Buenos Aires, de sus alrededores, más de su feligresía y más allá, ¿no? Y él llegó al Vaticano y logró, como si no convertirse en una especie de figura lejana, un burócrata, un soberano ya en un trono, sino que logró mantener esa imagen de cercanía y de afecto y de contacto constante con la gente. Logró hacerlo desde el Vaticano. Eso me parece que es algo notable de su personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ese tema de los llamados telefónicos, de estar llamando a uno, llamando al otro. Después ya se había hecho, inclusive el último tiempo, vi que se había hecho una rutina de todos los viernes llamaba a alguna parroquia de algún lugar del mundo, no solo de Argentina, de todos lados. Y en el último tiempo, sobre todo de Gaza, ¿no? Pero bueno, esa capacidad que tenía para seguir en contacto con la gente. Y de hecho, bueno, lo que no podía hacer, porque no podía ir acá a la villa 24 o 31, invitaba a los sin techo de Roma a comer al Vaticano para su cumpleaños, festejaba su cumpleaños con los sin techo de Roma. O sea, bueno, logró esa cercanía, y era algo realmente sincero, no era una pose. La última cosa que hizo, no litúrgica, digamos, pero su última actividad fue ir a lavarle los pies. No lo pudo hacer él, obviamente, porque estaba muy debilitado, pero fue ir a la cárcel, como hacía en Semana Santa, ¿no? El rito de lavar los pies, generalmente lo hacía en una cárcel, a veces en un hospital, pero generalmente lo hacía en una cárcel. Y todavía lo hizo este año. Eso, bueno, fue pocos días antes de morir, ¿no? Me parece muy importante que él, es decir, vos lo escuchabas a él hablar desde el Vaticano y era como ir a la parroquia de tu barrio, ¿viste? Porque hablaba de una manera muy directa, profunda, pero muy directa y simple, o sea que no todo el mundo lo entendía, o con esos chistes, metáforas que hacía, que eran muy graciosas, bueno, y que han ido quedando, ¿no? Y cuando hablan de un papa reformista, ¿sí? Y ya pasaron 12 años y uno dice, ¿pero qué reformó? Para tu entender, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su aporte? Yo creo que en términos, digamos, sé que se modificó lo que se llama, digamos, como sería como las reglas internas de la Santa Sede. Sé que hay un nuevo código. Ahora, no me pidas que te diga detalle exactamente qué cambia, porque mucho no sé. Creo que las reformas en la Iglesia Católica siempre son muy lentas. Es decir, es muy difícil que venga un papa y de vuelta todo. Es realmente difícil. Y además, fíjate que él intentó, por ejemplo, como si permitir que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, y el resultado fue negativo. Quedó como una especie de autorización de hecho, porque el Papa de hecho, digamos, no creo que no tiene un problema con eso, pero no pudo lograr que formalmente la Iglesia lo aceptara, así que el Vaticano lo aceptara. Entonces es muy difícil avanzar en ese sentido, y además, ¿qué pasa? Que también yo creo que parte de la fuerza de la Iglesia Católica es la preservación de una tradición, porque tampoco es que eso es una pavada, una idea que cambie todo, pero mira estas sonceras que hacen, estos ritos, estas cosas. No, pero eso tiene que ver, hace también al poder de una institución, porque la Iglesia Católica es una institución poderosa que ha sobrevivido, aparte, a muchísimas cosas. Por algo sobrevive, justamente porque logra cambiar, pero de una manera, como decir, sin autodestruirse, porque hay veces que hay instituciones que de tanto cambiar terminan disueltas, o sea, terminan disolviéndose. Bueno, entonces yo creo que él intentó, más que nada, digamos, yo diría que el cambio, quizá, más que nada, es haber dejado esa imagen de cercanía. Es muy difícil que ahora venga un papa, no sé, quizás venga, pero que se encierren en los palacios apostólicos, no sé,
tal vez suceda, yo no puedo saber lo que va a pasar, pero va a ser más difícil, ¿no? Sí, la mayoría de los que van a elegir al Papa fueron elegidos por Francisco. Uno creería que, siguiendo el ejemplo de Francisco, sería igual, creería, pero bueno, insisto. Él eligió a la mayoría de los cardenales con un criterio que digamos, expandió, si se quiere, el radio, porque normalmente el colegio cardenalicio era en un gran porcentaje europeo, y sobre todo italiano. Bueno, eso él lo cambió mucho, incluso creo que en la última vez que creó cardenales, como se dice, no creó ningún italiano, o sea, como que tenía que contrabalancear. Entonces ahora hay países que nunca tuvieron un cardenal en el cónclave que van a tener un cardenal en el cónclave. Es decir, en ese sentido, bueno, sí. Guinea, por ejemplo. Paraguay. Sí, Paraguay. Bueno, o sea, es algo, digamos, o sea, amplió, digamos, el espectro, digamos, democratizó. Y él creó también esa estructura de 8 cardenales, que eran de distintos lugares del mundo, que lo asesoraba. Por ejemplo, eso también fue una cosa novedosa. Así que yo creo, no sé si eso, porque alguien me decía, ¿qué nombró jesuitas? No, Bergoglio hacía más de 30 años que no tenía más, ¿cómo decir? Porque cuando él lo nombra obispo, cuando Guarrachino lo hace nombrar obispo, mejor dicho, porque el obispo lo nombra el Papa, él ahí deja de estar bajo las órdenes de la Compañía de Jesús. Ahí deja de ser jesuita en términos, digamos, orgánicos. Desde entonces él no, aparte de que había tenido una relación conflictiva en un momento, ¿no? Entonces él ya no era un jesuita en el sentido, obviamente que conservaba vínculos, hablaba siempre con espadaro, en fin, tenía sus relaciones, pero ya no era un nombre orgánico de la Compañía de Jesús, desde el año 90 más o menos. Bueno, entonces no creo que haya nombrado jesuitas de ninguna manera. Lo que hizo fue nombrar gente de otros lugares, ¿no? Y en todo su pontificado eligió viajar muchas veces a la periferia, en el sentido no solo porque era lejos, sino que eran países donde no hay una mayoría cristiana, o donde el cristianismo es minoría, marcadamente minoría, como en Myanmar, esos lugares. Bueno, Ignacio. Ahora, de los candidatos que exponen los medios, hay un español paraguayo, nacionalizado paraguayo, hay un brasilero, hay un negro. Y ahí entra a jugar la profecía de Nostradamus que dice, después del negro se acaba el mundo. La suerte que tenemos que el negro es viejo, con lo cual a lo mejor no nos van a mencionar. ¿A quién te referías? Farah. Farah no sé el apellido, creo que el de Guinea. Que es muy conservador. El de Guinea. Uno que es muy sí, no sé el apellido. Pero tiene 78 años, con lo cual es difícil que lo nombren. Es difícil y además tiene una posición un poco ultra, así que es difícil también que tenga tantos votos, pero bueno, no sé, es muy difícil saber. Yo lo que veo, por ejemplo, yo creo que lo ponen a Parolin en la lista, ¿no? Parolin fue secretario de Estado de Bergoglio. Parolin no se ha destacado ni por ser un gran, porque por ejemplo, veamos los papas, ¿qué tenían de características? O eran grandes personalidades en su iglesia, como el caso de Juan Pablo II, o el caso de Bergoglio, ¿no? O eran grandes intelectuales, como el caso de Ratzinger. Pero Parolin no tiene ninguna de esas dos características. En mi opinión, no sé, no lo veo. No tiene ninguna de esas dos características. Es el único italiano. ¿Cómo? Creo que es italiano Parolin. No hay otro, hay Zuppi también. No, Parolin sí es italiano, pero hay otro, hay Zuppi, no sé, hay un par de italianos que también se mencionan. Pero acá yo creo que más que nada lo que va a estar en juego es o la Iglesia vuelve a Europa, que es una posibilidad, como para decir, bueno, Europa es un continente donde la Iglesia Católica está muy debilitada, entonces podría ser una jugada, decir, bueno, nombremos un europeo, o nos iremos al Asia o al África, porque latinoamericano muy difícil que vuelva a ser, podría ser un norteamericano, creo que hay uno por ahí. Bergoglio tenía varios amigos en Estados Unidos, porque algunos dicen, no, Estados Unidos, estaba dividido el episcopado, inclusive estaba no sé si vive todavía, pero O'Malley, que era un franciscano, si no me equivoco, que era muy amigo de Bergoglio y que le decían el Bergoglio norteamericano, porque era muy parecido en el estilo, o sea, entonces podría ser también un norteamericano, podría ser. Después está el filipino. El filipino es bastante, ¿cómo decir?,
cercano al Papa, fue bastante cercano al Papa. Es demasiado joven, ser muy joven no es ¿cómo decir? Un factor que ayude, porque en general dicen, bueno, si es muy joven va a ser un papado muy largo. Pero bueno, eso no significa nada. La Iglesia puede sorprender, como ha sorprendido ya otras veces, ¿no? Lo de Bergoglio fue una gran sorpresa. La elección de Ratzinger fue la única que más o menos estaba prevista, claro, porque él era uno de los papables, el más papable, y quedó. Pero la de Bergoglio fue totalmente sorpresiva. Bueno, pero Bergoglio, el anterior, sí, cuando no es elegido, estuvo ahí de ser elegido, estaba ahí. Claro, pero justamente eso lo había dejado como muy debilitado. Eso lo dejó como medio como que ya está. Y encima cuando vino al segundo ya tenía 76 años. Y me parecía que iba a ser un pontificado corto, y sin embargo no fue un pontificado corto, fue un pontificado bastante largo, 12 años, considerando ¿no? la edad que tenía cuando asumió. Sí. Claudia Peiró, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Seguimos.